Bienvenidos. Si quieres saber cuáles son los requisitos, quiénes son los beneficiarios y el monto a pagar con ocasión de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional en Colombia, quédate en este video. Hola, mi nombre es Jorge Cuartas, abogado especialista en seguridad social, y el día de hoy traemos entonces el tema de la pensión de sobrevivientes en Colombia. Y vale la pena señalar que si bien la norma inicialmente nos hace referencia a la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que conceptualmente tendremos que distinguir esta pensión de sobrevivientes de la sustitución pensional, porque unos van a ser los requisitos para la causación de la una, ¿sí? Que hay una gran diferencia, y otros van a ser los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, tanto en la pensión de sobrevivientes como en la sustitución pensional. Lo primero que vamos a decir es que para distinguir si nos encontramos ante la pensión de sobrevivientes o ante la sustitución pensional, debemos identificar eh, si quien fallece es el afiliado o si quien fallece es ya pensionado. Es decir, si la persona que fallece aún no se encuentra pensionada, nos vamos a encontrar entonces ante la pensión de sobrevivientes. Si la persona que falleció ya se encuentra pensionada, ¿sí? Nos vamos a encontrar ante la sustitución pensional. Eh, digamos que los requisitos para acceder entonces a la pensión de sobrevivientes cuando muere el afiliado que aún no está pensionado serían a grosso modo dos. Primero, que el afiliado hubiera cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su muerte. Entonces, lo que tenemos que verificar es si cuando la persona fallece, si dentro de los 3 años anteriores la persona cotizó 50 semanas es aproximadamente un año. Entonces, si la persona cotizó siquiera un año durante los 3 años anteriores a su fallecimiento, nos encontramos entonces ante la pensión de sobrevivientes y cumpliríamos con el requisito, ¿verdad? De causación. En caso tal de que no, tendríamos que verificar entonces si esta persona ya había cotizado las 1.300 semanas al Sistema General de Pensiones. En caso tal, pues, de que esta persona sí haya cumplido con estas 1.300 semanas y al margen de que no hubiera cotizado en los últimos 3 años, entonces también estaríamos accediendo a esta pensión de sobrevivientes. Digamos que esos serían los requisitos, ¿verdad? Para causar este derecho de la pensión de sobrevivientes. Ya vamos a ver en favor de quiénes. Vámonos entonces al lado de la sustitución pensional, ¿verdad? Que dijimos que era por la muerte de la persona que ya estaba pensionada. Miremos que acá existen estos dos requisitos, ¿verdad? De cotización, acá no existen. Y tiene sentido que no existan porque pues si la persona ya está pensionada, digamos que ya superó las 1.300 semanas de cotización que eran necesarias, ¿verdad? De allí que la única exigencia para la causación de este derecho sería la sola muerte del pensionado. Perfecto, vamos ahora entonces a ver quiénes son los beneficiarios de tanto, obviamente, de la pensión de sobrevivientes como de la sustitución pensional. Para la pensión de sobrevivientes y para la sustitución pensional son los mismos beneficiarios. Vemos el cónyuge, ¿verdad? O la compañero o la compañera permanente, los hijos, los padres y los hermanos, ¿sí? En este orden. Eh, para efectos, digamos que en primer orden, estaría entonces el cónyuge, el compañero o la compañera permanente. ¿Qué tiene que acreditar este beneficiario para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes? Bueno, digamos que si la cónyuge, ¿verdad? O el compañero tiene más de 30 años, ¿sí? A la fecha de muerte del afiliado que no estaba pensionado, automáticamente pues va a quedar habilitado para acceder a esta pensión, cumpliendo, claro está, con estos requisitos de forma vitalicia, es decir, por toda la vida. Ahora, si tiene menos de 30 años, pero ha procreado hijos con el fallecido, en igual sentido tiene derecho a recibir de por vida esta pensión de sobrevivientes. Ahora, si la cónyuge o la compañera permanente es menor de 30 años y no ha procreado hijos con el fallecido, entonces esta pensión no va a ser de manera vitalicia. Claro, puede acceder también a la pensión, pero no de por vida, sino de manera temporal. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años. Eh, Vamos a ver entonces acá en la sustitución pensional que básicamente exigen casi los mismos requisitos, pero con unos adicionales y ya vamos a ver por qué. Bueno, cuando se trata de la muerte del pensionado, estamos ante la sustitución pensional y los requisitos para que la cónyuge, la compañera permanente, acceda
en calidad de beneficiaria esta pensión, entonces también si tiene 30 años o más a la fecha del fallecimiento del pensionado, ¿sí? O si tiene menos de 30 años pero ha procreado hijos con el fallecido, también tiene derecho de manera vitalicia, pero mire que acá nos hacen dos exigencias adicionales que no nos hacen acá, ¿sí? La primera es si estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta su muerte, ¿sí? Primera exigencia. Segunda exigencia, si convivió no menos de 5 años continuos previos al fallecimiento del pensionado. Estas exigencias adicionales fueron introducidas por la ley para evitar, digamos, matrimonios o convivencias por conveniencia, donde pues la única finalidad era pues hacerse acreedores a esta pensión, ¿verdad? Entonces, hasta sustitución pensional, entonces pues vía legislativa fueron introducidas estos dos requisitos o estas dos exigencias adicionales. Ahora bien, de carácter temporal, el cónyuge también podrá acceder si tiene menos de 30 años y no ha procreado hijos con el fallecido, como lo veíamos acá en la pensión de sobrevivientes, y las mismas dos exigencias que ya vimos en la parte anterior, si estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta su muerte y si convivió no menos de 5 años continuos previos al fallecimiento. Igual trajimos unas vicisitudes que se presentan muy frecuentemente en este tipo de reclamaciones y es aquellos casos en que existe compañero permanente, ¿verdad? Y en que existe una sociedad conyugal anterior. Y ello obedece de pronto a que la persona, si bien ha dejado de convivir con su esposa, legalmente, digamos que no han tramitado, no han adelantado los trámites del divorcio. Entonces, esta es una situación que se presenta frecuentemente. Otra situación que se presenta también es que la persona, el fallecido o la fallecida, pues además de tener su esposo, tiene también un compañero permanente de manera simultánea, ¿sí? Una convivencia simultánea con ambas personas y pues cuando van a hacer las reclamaciones, ambas personas van a hacer las reclamaciones, el fondo de pensiones en principio como no va a saber a quién le corresponde realmente el derecho, pues se va a negar a pagarlo al uno y al otro y toca acceder a un proceso judicial para acreditar u otra convivencia, ¿verdad? Bueno, digamos que estas vicisitudes aplican tanto para la sustitución pensional como para la pensión de sobrevivientes. Eso en cuanto al cónyuge o la compañera permanente se refiere en calidad de beneficiario. En caso tal de que no haya cónyuge o compañera permanente sobreviviente, entonces vamos a los hijos, ¿sí? Eh, los hijos son beneficiarios de esta pensión de sobrevivientes solamente aquellos que sean menores de 18 años. Es decir, si fallece de pronto la madre, ¿sí? Y pues obviamente no tiene padre o no convivían con el padre, eh, este hijo menor de 18 años tiene derecho a acceder a esta pensión de sobrevivientes, ¿sí? Ahora bien, existen dos excepciones a esta regla. Vemos que los requisitos para los hijos son los mismos en ambos, digamos que en ambas pensiones, en la de sobrevivientes y en la sustitución pensional, y estamos hablando de las dos excepciones. Bueno, hijos mayores de 18 años hasta 25 años, siempre y cuando pues no puedan trabajar en razón de sus estudios, es decir, la exigencia de que estén estudiando, primero, y segunda exigencia, que demuestren que dependían económicamente del fallecido, ¿sí? Esto en ambos casos. Otra excepción es, sin importar la edad, hijos inválidos mientras subsistan las condiciones de invalidez y siempre y cuando demuestren que dependían económicamente del fallecido. Al no existir ni cónyuge ni hijos, vamos entonces a los padres, ¿sí? ¿Qué tienen que acreditar los padres? Simplemente que dependían económicamente del fallecido, en ambos casos, para la sustitución pensional y para la pensión de sobrevivientes. En caso tal de que no haya cónyuge, compañera permanente, no hayan hijos, no hayan padres, entonces podrán ser beneficiarios los hermanos, ¿sí? Pero solamente quienes, los hermanos inválidos, ¿sí? Que acrediten que dependían económicamente del fallecido, ¿sí? También en ambos casos. Voy a hacer una precisión importante en este caso cuando nos estamos refiriendo a que dependían económicamente del fallecido, entiéndase que no es una dependencia económica absoluta, ¿sí? Porque ello implicaría que quien de él dependía estaba en un estado de indigencia. Digamos que es una dependencia económica parcial, sin moderada.
y eso es lo que hay que ir a acreditar en el juicio, en caso tal de que haya que ir a juicio, acreditar ante los fondos de pensiones al momento de pensionarse que sí existía una dependencia económica, que si bien no era absoluta, pues sí había cierta dependencia económica en ese sentido, y así poder acreditar para cada uno de estos beneficiarios, pues dicho supuesto. Ahora bien, vámonos al monto de las pensiones. Para la pensión de sobrevivientes se dice que va a corresponder al 45% del ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de los salarios mensuales de los últimos 10 años del cotizante regularmente, ¿sí? Entonces a usted nada más le van a dar el 45%. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el monto de la pensión, acá nos faltó no podrá ser inferior a un salario mínimo. En ese orden de ideas, si la persona, digamos el beneficiario, cumple con los requisitos y la persona que estaba aportando al sistema, el fallecido, el afiliado fallecido, solamente contaba con aportes por un salario mínimo, entienda que a usted no le van a poder entregar el 45% de ese salario mínimo, ¿no? Porque el monto de la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo. En ese orden de ideas, a usted le tendrán que garantizar el salario mínimo al margen de este 45%. Este 45% aplica para aquellas pensiones que son de más de 2 salarios mínimos, ¿verdad? A quienes les pueden aplicar este descuento sin que se vea afectado este salario mínimo. Bueno, este 45% se puede ver aumentado hasta en 2%, ¿sí? Por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas. Es decir, si esta persona fallecida, si este afiliado fallecido contaba con más de 500 semanas cotizadas al sistema, cada 50 semanas adicionales a estas 500 lo va a favorecer al beneficiario en un incremento en el 2% sobre este 45% en los términos que les venía explicando ahorita, ¿sí? Con la excepción del salario mínimo. Y en todo caso, ¿sí? Esta pensión de sobrevivientes no podrá exceder el 75% del ingreso base de liquidación. Entonces, igual aplica lo del salario mínimo. ¿Listo? Lo mínimo que le deberán pagar será el mínimo y ahí en adelante aplicamos las reglas que estamos viendo acá. En cuanto a la pensión de sobrevivientes, a la sustitución pensional, perdón, entonces vemos que acá no aplican estas normas del monto, sino que acá simple y llanamente se dirá que esta pensión será igual al 100% de la pensión que el fallecido ya disfrutaba. Esto debido a que ya se le aplicaron al momento de la pensión, digamos que todos los porcentajes, ya se hizo todo el cálculo de cuál sería la pensión, de allí que el beneficiario de esta sustitución pensional pues va a seguir recibiendo el 100% de lo que recibía el pensionado fallecido. Por último, hablamos de la indemnización sustitutiva, que en términos más coloquiales, digamos que es una devolución de todos los aportes que hizo el afiliado fallecido en este caso, cuando no cumpla con los requisitos que estábamos viendo acá. Si por ejemplo muere el afiliado, ¿verdad? Y no tenía 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años y tampoco tenía las 1.300 semanas o más cotizadas al Sistema General de Pensiones, digamos que al no cumplir los requisitos, pues no se causa el derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios, pero en todo caso estos beneficiarios en el mismo orden van a tener derecho a acceder a esta indemnización sustitutiva, ¿sí? Beneficiarios del afiliado fallecido que no cumpla con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes tienen derecho a recibir indemnización sustitutiva igual a la que le hubiera correspondido al fallecido. Entonces, esto es la devolución de todos los dineros que hubiera aportado el afiliado fallecido al sistema general de pensiones. Acá, como pues se puede apreciar, claramente no aplica esta devolución de esas cotizaciones, toda vez que acá ya se había causado el derecho pensional en favor del pensionado, ¿sí? Fallecido, de allí pues que no haya lugar a la devolución de estos saltos. A grosso modo entonces, de esto se trata, la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. Necesitas una asesoría o un abogado que reclame en tu nombre tus derechos, puedes contratar nuestros servicios en los números que están saliendo en la parte de abajo de la pantalla. Con mucho gusto pues estaremos dispuestos a colaborarte con lo que necesites. Si te gustó el contenido del video, si te pareció interesante, por favor compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para que estés al pendiente del contenido que estamos subiendo en nuestro canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.